desgraciadamente ahora estamos en una situación difícil, y no solamente Argentina, también es de corte mundial, ¿no? Con el asunto de la cultura. La parte material es también parte de la vida del hombre, digamos, la construcción del mundo, de las ciudades, lo que se llama la civilización. Es un trabajo importantísimo del hombre también. La verdad es una sola, si no sería un disparate. La radio me ha cruzado muchas personas con estilo. Obviamente que tienen que ver con el ADN del rock argentino o de habla hispana. Pero son menos las oportunidades de cruzarme que tengo con un señor con estilo. Y ese es el caso de nuestro invitado de la noche de hoy. Un señor que estuvo desde la hora cero en el rock con Box Day y con una prolífica y extensa carrera solista. Señoras y señores, en la noche del vuelo del águila, acá en Mega 98.3 Santa Fe, el señor Ricardo Soule. Muy buenas noches, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy bien, un placer tenerte acá en la noche del vuelo del águila, interrumpiendo una reunión familiar, por lo que pude escuchar recién, Ricardo. No, Filipo mi nieto anda por ahí revoloteando, y justo llamaste por teléfono y atendió él. Qué grande, muy locuaz, ¿eh? Se ve que está muy bien entrenado, sí. ¿eh? Sí, habla hasta por los codos. Señor Ricardo Soule, usted es oriundo de Quilmes. Sí. Y la pregunta que tengo, así, mientras leía un poquito la historia de tu extensa historia, ¿cómo te vinculás musicalmente? ¿Cuándo te iniciás con la avidez que tenés con los halcones, con el resto de los instrumentos? ¿Cuándo arranca o cómo se da esto en Ricardo Soule? Bueno, es todo un proceso a través de los años, de la vida. Uno va acercándose a esas disciplinas, y a medida que van transcurriendo los años uno se va metiendo cada vez más, ¿no? La música por un lado, la cetrería por otro lado, ahora la lutería, estoy construyendo instrumentos también, estoy haciendo violines, violas, sí. En fin, una serie de actividades que son, parecerían como que estuvieran desconectadas entre sí, pero tienen muchos puntos en común. ¿Y sos una persona inquieta entonces? Sí, podría ser inquieta, podría ser, sí, curiosa. Hay muchas cosas que me llaman la atención, y bueno, trato de indagar, trato de buscar, de buscar bibliografía, de leer. A mí me gusta mucho leer. Ajá. Y bueno, y ahora con los medios que tenemos a nivel tecnológico, las posibilidades de poder investigar son amplísimas, así que por suerte ese aspecto de la tecnología nos abre un panorama muy grande de conocimiento. Volviendo un poquito atrás a los años 60, el movimiento llamado hippie en ese entonces, de a fines de los 60, en principio estaba buscando el amor y la paz, y en un momento bastante comprometido, como era el caso que estábamos viviendo en Argentina en ese momento, donde teníamos el gobierno de Onganía, caracterizado por la censura, la represión, la intervención de las universidades, que formaban parte de la llamada Revolución Argentina, lo llamaba el gobierno de Onganía, lo que pasaba. ¿Eso fue un movimiento o fue una revolución cultural, todo lo que ocurrió en ese momento? No, fue una revolución cultural mundial, no solamente de Argentina, no fuimos los únicos, ni los primeros ni los últimos. Fue toda una movida mundial, global, que se dio sobre todo en los grandes centros culturales, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, San Francisco fue uno de los lugares donde más se dieron, en Inglaterra, en Londres, en fin, en lugares así, en París, donde la cultura tenía una preponderancia sobre otros estamentos de la sociedad. Y bueno, en Buenos Aires también, porque Buenos Aires fue un centro cultural muy grande.
desgraciadamente ahora estamos en una situación difícil, y no solamente Argentina, también es de corte mundial, ¿no? Con el asunto de la cultura, porque por un lado la tecnología nos da muchas posibilidades, pero por otro lado nos quita también posibilidades, porque tiene algunos perfiles adictivos, y bueno, los jóvenes que están desprevenidos caen también en toda esa parte oscura que es la tecnología. Así que todas las épocas tienen su pro y su contra, ¿no? La época a la que vos te referís tuvo un perfil, digamos, revolucionario y contracultural, y bueno, siempre fue la representación de los jóvenes lo que lo llevó adelante. Yo tengo 57 años y es como si fuera que siempre vivimos la realidad va a contraposición a lo que vino el ser humano en realidad acá al mundo, ¿no? A cumplir los sueños, a lograr objetivos que son personales, no materiales. Bueno, la parte material es también parte de la vida del hombre, digamos, la construcción del mundo, de las ciudades, lo que se llama la civilización, es un trabajo importantísimo del hombre también. No solamente se detiene en la parte filosófica, intelectual y abstracta, sino que también es importante la construcción de escuelas, de hospitales, de universidades, de estadios de fútbol, de teatros, y que son todas obras de los hombres y que forman parte de la civilización. Así que tenemos que darle lugar también a ese aspecto, ¿no? El aspecto abstracto del pensamiento y de la filosofía, y lugar también a la parte concreta, física, que es la construcción de una civilización. ¿Sos una persona que considera que cada uno tiene su verdad o la verdad es una sola? No, la verdad es una sola, si no sería un disparate. Ajá. La creación sería un disparate. Lo que pasa es que algunos pueden acercarse a esa verdad, se pueden acercar parcialmente en algunos aspectos, entonces por eso hay tanta divergencia. No es que hay varias verdades, hay una sola, pero lo que pasa es que lo que hay muchos son las interpretaciones, de muchas interpretaciones de lo que es la verdad, y eso hace la diferencia de los pensamientos, pero es propio de los seres humanos, es lógico que sea así, es importante que sea así, que seamos distintos. Nosotros hemos sido creados todos distintos, todos los seres humanos somos distintos. Uh-huh. En cuanto a nuestros sentimientos, a nuestra forma de ver. Podemos coincidir en muchas cosas, pero hay muchas otras que nos hacen seres únicos. ¿¿Sos un hombre de fe o un hombre de la razón, o de ambas cosas? Bueno, yo soy un hombre de fe. Yo creo que en la humanidad lo fundamental es reconocerlo a Dios, pero también soy un hombre que razona, y por lo menos creo que razono, y pienso, y a través del pensamiento y del razonamiento me muevo en la vida. Pero evidentemente la fe es un baluarte indispensable para poder afrontar los avatares cotidianos. La historia cuenta de que lo tuviste de guía a Papo cuando vivías en Londres. Sí, guía turístico. Sí. Guía turístico. ¿Eso en qué año fue, Ricardo? En el 1975. Así que era muy ávido de las calles el señor Norberto Papo Napolitano, de Londres hablando, ¿no? No sé si ávido, no sé si la palabra es ávido. Tenía un conocimiento porque él hacía 2 años que estaba. Ajá. Cuando yo llegué, cuando nosotros con Grace, mi esposa, y mi hijo Gabriel, que era el único hijo que teníamos en ese momento, ahora tengo 5 hijos. Ajá. Tengo 5 hijos y 3 nietos. Ajá. Pero en ese momento mi familia era nada más que Grace y Gabriel, y habíamos llegado a Londres, y la primera persona que me encuentro fue Papo. Entonces me vino bien porque él conocía la ciudad, o por lo menos donde estábamos nosotros, y nos sirvió de guía para conseguir algunas cosas fundamentales y de manera más rápida y más expeditiva. Con Book Day tuviste un arranque muy impresionante a mi gusto y a mi parecer, con un rock muy fuerte, y escuchando la discografía hoy de aquel entonces, con el sonido que había en aquel entonces, encontré muchas similitudes en algunas cosas de Black Sabbath, con algunas cosas que eran de la época medio psicodélico. ¿Estoy equivocado o hay algo así? Nosotros pertenecíamos al movimiento de música psicodélica cuando empezamos.
digamos, todos nosotros pertenecíamos a lo que se llamaba la psicodelia, porque en ese momento la explosión mundial a nivel artístico era psicodélico. Entonces, lógicamente, lo que nosotros hacíamos estaba influenciado por esa corriente artística. Pero, sin embargo, lo que vos decís con nuestro rock, no fue lo único que marcó dentro de la música del rock nacional, sino que también hubo otros temas, como por ejemplo Presente, que no es un tema de rock, sino es un tema más bien armonioso, es una canción, y dejó una huella profundísima en el rock nacional, al punto de que hace más o menos unos 2 meses atrás toqué con los Divididos en el Movistar Arena de Buenos Aires, la canción Presente, y había toda un público, no sé cuántas habría, 10.000, 15.000 personas cantando Presente, y es una canción que nosotros grabamos hace más de 50 años atrás. Entonces eso es una prueba de que no solamente fue el rock ni la psicodelia, sino que también fue la canción y fue la literatura lo que dejó una huella profunda en el público, y que llega hasta ahora, hasta estos días. Estamos hablando del 2025, ¿no? Bien entendida, la cultura nunca pasa de moda, puede llegar a descansar un tiempo, pero como está ocurriendo ahora, siempre reflota y con su calidad, ¿no? Es que no está en la frecuencia de la moda. Exacto. Ese tipo de clásicos trasciende los tiempos y las modas y las costumbres y estas digamos, situaciones así pasajeras, y se transforma en lo que se llama clásicos, ¿no? Lo que se llama clásico, por ejemplo, cuando se habla de música clásica, se habla justamente de música que no deja de ser tocada, no deja de ser escuchada a través de los años, ¿no? La ropa, por ejemplo, ¿no? La ropa que es tan típica de hablar de la moda, o sea, que muda, que cambia. Hay ropa de hombres que se viene usando hace, 200 años, y se sigue usando, y se sigue usando, y se sigue usando, porque tiene una representa una parte de la elección de los hombres, de los seres humanos, que es permanente, ¿no? Pertenece a ese tipo de frecuencias, ¿no? Son frecuencias que tienen una larga duración. Bueno, querido Ricardo, te agradecemos muchísimo el contacto con la gente acá del Vuelo del Águila, con Megalo 28.3 Santa Fe, y te liberamos para seguir disfrutando de la familia y los nietos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y gracias por la música. Muchas gracias, buenas noches. Seguimos en la noche del Vuelo del Águila, el señor Ricardo Zule.